Hoy nos vamos a sumergir en un tema apasionante que conecta el presente, el pasado y el futuro del planeta, el Big Data en la era del Antropoceno. Pero, ¿qué es el Antropoceno? Es un concepto que propone que hemos entrado en una nueva era geológica, en la que la actividad humana se convirtió en la principal fuerza de transformación del planeta. Aunque aún no ha sido oficialmente reconocida como una nueva época geológica, y muchos científicos sostienen que seguimos viviendo en el Holoceno, lo cierto es que nuestras huellas ya son inconfundibles. Están en el clima, en los océanos, en la atmósfera, en los ecosistemas y hasta en los propios sedimentos. Marcas químicas, físicas y biológicas que delatan la magnitud del impacto humano sobre la Tierra. En ese contexto aparece el Big Data como una herramienta clave para comprender la complejidad del mundo actual. Hoy, gracias a sensores, satélites, redes colaborativas, plataformas abiertas y modelos matemáticos, recolectamos cantidades masivas de información, pero no alcanza con acumular datos. El verdadero desafío es procesarlos, interpretarlos y convertirlos en conocimiento que nos permita tomar decisiones. En este episodio vamos a presentar algunos avances científicos que muestran cómo el Big Data está ayudando, por ejemplo, a predecir la contaminación del aire, entender cómo cambiaron los ciclos del oxígeno en ríos y lagos a lo largo del siglo, revelar cómo el ser humano alteró el sonido del océano, descubrir patrones invisibles en el movimiento de animales salvajes y hasta medir el ambiente usando sensores que se alimentan con gotas de lluvia. Bienvenidos a Works of Science. Hoy vamos a explorar cómo el Big Data nos ayuda a entender el impacto humano en la era del Antropoceno. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Antes de empezar, me gustaría agradecerles. Al momento de grabar este programa, hemos llegado a los 50.000 suscriptores. Gracias por estar ahí y fundamentalmente gracias por apoyar este proyecto en donde la ciencia y el conocimiento están en el centro de la escena. Con respecto al programa de hoy, les comento que vamos a hablar de un tema apasionante, el Big Data en la era del Antropoceno. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde exploraremos cómo el Big Data se ha convertido en una herramienta clave para entender y mitigar el impacto de la actividad humana sobre el planeta. Pero antes de empezar, me gustaría saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Qué opinas del programa de hoy? Hola Javi, estoy muy bien. Espero que ustedes también lo estén. El Big Data nos permite entender cómo estamos transformando el planeta en esta era del Antropoceno. Los datos revelan cambios profundos y preocupantes, y hoy veremos algunas investigaciones que nos ayudarán a comprender mejor esta realidad. Estoy lista para empezar. Excelente, estoy de acuerdo. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que esta fue liderada por el Dr. Marta Arvajani Saidan y equipo de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Esta investigación propone fusionar el Big Data con la inteligencia artificial en el ámbito de las ciencias atmosféricas con el objetivo de mejorar la comprensión y predicción del clima. Los invito a verla. Esta investigación presenta una hoja de ruta para integrar la IA en el estudio de la atmósfera, con el objetivo de modelar sistemas complejos en tiempo real y con alta precisión. Para lograrlo, se propone repensar toda la cadena de gestión de datos, enfrentando desafíos como la calibración constante de sensores, la fragmentación de la información y las limitaciones de las plataformas de procesamiento actuales. Por eso, estos investigadores proponen una nueva generación de modelos híbridos que combinan IA con principios físicos. Estos modelos no solo predicen, sino que explican y lo hacen respetando las leyes que gobiernan la atmósfera. Además, destacan la importancia de la IA explicable, modelos que permiten entender por qué hacen una predicción, cómo interpretan los datos y qué variables influyen en sus decisiones. Un ejemplo concreto es la mejora de los modelos de predicción de calidad del aire. Hoy, gracias al aprendizaje profundo, es posible anticipar picos de contaminación con mayor precisión, detectar fuentes de emisión urbanas e incluso optimizar en tiempo real la operación de sensores distribuidos en una ciudad. Otro caso destacado es el uso de IA para identificar eventos extremos, como tormentas severas, a partir de imágenes satelitales y datos históricos. Estos avances permiten tomar decisiones más rápidas, reducir riesgos y mejorar la planificación frente a desastres. En conclusión, esta investigación plantea un cambio de paradigma hacia una ciencia atmosférica impulsada por IA, capaz de convertir datos masivos en conocimiento y acción, en un contexto donde entender la atmósfera es una necesidad urgente para toda la humanidad.
Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por el doctor Xiaochen Liu y equipo del Departamento de Ciencias de la Tierra que pertenece a la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Este estudio revela cómo el Big Data permitió reconstruir un siglo de cambios en el ciclo del oxígeno de las aguas continentales y cómo el humano tuvo algo que ver con esto. Vamos a ver esta investigación. Este estudio es una muestra del poder del Big Data aplicado a la ciencia ambiental. Usando un modelo global que integra datos de clima, hidrología y actividad humana, estos investigadores reconstruyeron cómo cambió el ciclo del oxígeno en ríos, lagos y embalses entre 1900 y 2010. Al procesar más de un siglo de información, lograron responder una pregunta clave: ¿cómo estamos alterando el oxígeno en las aguas del planeta? Las respuestas son preocupantes. A lo largo del siglo, la producción de oxígeno en aguas continentales creció notablemente, pero el consumo aumentó aún más. Como siguen consumiendo más de lo que generan, dependen del oxígeno atmosférico para sostener su equilibrio. ¿A qué se debe este desequilibrio creciente? A una combinación de factores como el aumento del uso de fertilizantes, la descarga de residuos urbanos, el cambio climático y la expansión de embalses. Estos factores alteran los ciclos biogeoquímicos naturales y transforman los ecosistemas en verdaderos reactores que liberan o capturan gases esenciales. Un detalle clave revelado por el modelo es que la mayor parte del oxígeno ahora se produce en aguas estancadas como lagos y represas, mientras que el intercambio con la atmósfera ocurre mayormente en ríos. Este hallazgo muestra cómo los distintos cuerpos de agua tienen funciones complementarias, pero vulnerables al cambio humano. También hay un cambio geográfico significativo. Desde 1900, la producción de oxígeno en aguas dulces se desplazó de las regiones tropicales hacia zonas templadas del hemisferio sur, impulsada por el aumento de nutrientes y el cambio en el uso del agua. Mientras tanto, las regiones áridas y frías siguen siendo las menos activas. Actualmente, las aguas continentales absorben casi la mitad del oxígeno que liberan los océanos, pero este aporte aún no se incluye en los balances globales, omitiendo un componente esencial del metabolismo terrestre. En conclusión, este estudio ofrece una nueva mirada sobre cómo la actividad humana está alterando el ciclo global del oxígeno y muestra que el uso de Big Data, modelos predictivos y ciencia ecológica es clave para comprender y posiblemente revertir esta transformación. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que fue liderada por el doctor Carlos Duarte y equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdallah en Arabia Saudita. Mediante el uso de Big Data, este estudio analiza más de 40 años de registros sonoros para demostrar que el ruido generado por la actividad humana está afectando seriamente a la vida marina. Vamos a verlo. Este estudio analiza más de 4 décadas de datos para mostrar cómo el ruido generado por barcos, sonares y otras actividades interfiere con un canal vital para la vida marina: el sonido. En el mar, especies desde invertebrados hasta ballenas dependen del oído para sobrevivir. Antes de la industrialización, el océano estaba dominado por geofonía, ruidos naturales como olas, hielo o terremotos, y biofonía, sonidos de animales, cantos, chasquidos, golpes. Hoy, la tercera componente, la antrofonía, es decir, el ruido humano, se ha expandido de manera alarmante. Gracias a sensores y monitoreo global, los científicos detectaron un aumento de hasta 32 veces en el ruido de baja frecuencia por el tráfico marítimo y otras fuentes como sonares y prospección sísmica. Este ruido enmascara las señales acústicas que los animales marinos necesitan para comunicarse y sobrevivir, afectando su comportamiento, fisiología y, en el caso de especies jóvenes, incluso su desarrollo y supervivencia. El estudio analizó más de 500 investigaciones y encontró evidencia sólida. El ruido humano afecta negativamente a más del 90% de los mamíferos marinos y al 80% de peces e invertebrados. Además, está desplazando la biofonía natural. El calentamiento global también amplifica el problema al modificar la propagación del sonido y abrir nuevas rutas ruidosas en regiones antes silenciosas, como el Ártico. Pero también hay soluciones, y el estudio las presenta con claridad. Algunas ya están en marcha: buques con propelas optimizadas para reducir cavitación, cortinas de burbujas para amortiguar obras de ingeniería, sensores sísmicos no explosivos, barcos eléctricos más silenciosos y políticas de reducción de velocidad en rutas sensibles. En conclusión, este estudio propone reconocer el ruido marino como un contaminante y sumarlo a las políticas ambientales globales, porque más allá de perder especies, el océano está perdiendo su voz, y recuperarla podría ser clave para sanar la vida en la Tierra.
Hemos llegado a la cuarta investigación y con respecto a esta les comento que fue liderada por el Dr. Ran Natan y equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Este estudio muestra cómo el Big Data permite tener un mejor entendimiento del comportamiento animal con un nivel de precisión sin precedentes. Nuevas tecnologías permiten revelar patrones ocultos y transformar esta disciplina en una ciencia colaborativa. Vamos a verlo. Este trabajo muestra cómo una nueva generación de tecnologías, como GPS de alta frecuencia, radares terrestres y visión por computadora, están permitiendo registrar el movimiento de animales salvajes a escalas espaciales y temporales sin precedentes. Se trata de sistemas de seguimiento capaces de registrar la posición de múltiples individuos cada segundo, con precisión de pocos metros y durante semanas o meses. Gracias a registros de alta frecuencia, como una posición por segundo, hoy es posible analizar no solo por dónde se mueve un animal, sino también cómo piensa, se comporta y se relaciona. Estos datos revelan patrones antes invisibles, como que algunos peces activos son más fáciles de pescar, que murciélagos usan mapas mentales, o que las interacciones depredador-presa se pierden si no se mide con suficiente detalle. El estudio demuestra que usar datos de baja resolución puede ocultar comportamientos clave. Según el teorema de Nyquist-Shannon, si no se mide con la frecuencia adecuada, eventos breves como giros, encuentros o evasiones no se detectan, lo que puede alterar por completo las conclusiones del análisis. Estos sistemas permiten crear modelos detallados del movimiento animal usando datos de alta frecuencia y técnicas avanzadas como redes neuronales, modelos de Markov o aprendizaje por refuerzo. También ayudan a entender si un individuo representa al grupo y cómo varían sus patrones de búsqueda de alimento. Esto ha permitido, por ejemplo, detectar líderes en grupos de aves, respuestas evasivas ante represas y cambios de comportamiento según el viento, la temperatura o la calidad del agua. En conclusión, este artículo posiciona a la ecología del movimiento como una disciplina que ha sido transformada por el Big Data y nos recuerda que comprender cómo se mueve un animal es entender cómo se adapta, cómo sobrevive y fundamentalmente cómo responde a los rápidos cambios del antropoceno. Hemos llegado a la última investigación y con respecto a esta fue liderada por el Dr. Hun Ma y equipo de la Escuela de Materiales y Energía que pertenece a la Universidad de Lanzhou en China. Esta investigación presenta un sensor ambiental que se alimenta de la energía de la lluvia, que permite medir humedad y temperatura sin baterías. Su uso masivo permite generar Big Data en tiempo real y permite saber qué está sucediendo en el planeta y fundamentalmente tomar decisiones informadas. Vamos a verlo. Estos investigadores desarrollaron un sistema de monitoreo ambiental autoalimentado y autocalibrado que puede registrar continuamente variables como temperatura y humedad sin necesidad de baterías ni electricidad externa. ¿Cómo lo logra? Usando la energía de las propias gotas de lluvia. El corazón del sistema es un nanogenerador triboeléctrico que convierte la energía mecánica de las gotas de lluvia en electricidad. Pero como la lluvia es irregular e impredecible, los datos pueden distorsionarse. La clave del avance está en un resistor de calibración que actúa como una referencia interna y permite corregir esas variaciones en tiempo real. Así, cada medición se autocalibra mientras ocurre. Esto no solo permite que el sistema funcione de forma autónoma, sino que garantiza una precisión de medición comparable a sensores alimentados por fuentes convencionales, con un margen de error menor al 3%. Se probó bajo lluvia y cascadas naturales durante días enteros y logró registrar con exactitud los cambios de temperatura y humedad, incluso anticipando la llegada de una lluvia. Pero aquí viene lo más interesante. Al generar datos en tiempo real sin intervención humana ni infraestructura pesada, este tipo de sensores puede desplegarse en grandes cantidades, incluso en zonas remotas. Y eso abre la puerta a algo enorme, una nueva generación de plataformas Big Data ambientales. Estamos hablando de millones de datos que se recolectan directamente de la naturaleza. Esa información puede alimentar modelos climáticos, alertas tempranas de desastres naturales, análisis ecológicos y sistemas de predicción meteorológica, todo en tiempo real. En conclusión, este trabajo representa un paso crucial hacia redes inteligentes distribuidas, capaces de observar el planeta con una granularidad sin precedentes. Y es un ejemplo de cómo la combinación de nanotecnología, energía verde e inteligencia de datos está revolucionando el modo en que entendemos y protegemos el mundo que habitamos. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban y que se sumen a nuestro canal de WhatsApp donde estamos todos y están las últimas novedades del canal.
Con respecto al próximo programa, les comento que hablaremos de biosensores, pero en este caso potenciados con la inteligencia artificial. Como siempre, presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo los sensores biológicos y los algoritmos inteligentes ya están transformando nuestro futuro. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima con más Work of Science.